Ahora mismo la prioridad del Banco Central estadounidense era garantizar esa estabilidad financiera. Conectamos ahora con Luis Garbía, que nos acompaña para analizar este escenario, director del Máster de Riesgos Financieros en ICADE. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. No, un verdadero placer compartir esta tarde, Marta, un verdadero placer. Tarde interesante, desde luego. Además, llevamos 2 semanas casi de especial, tras especial, ¿no? Siguiendo la actualidad, ya no solo de los mercados, de los principales indicadores macroeconómicos, sino también la actualidad que nos llega del conflicto bélico en Ucrania. Hoy estábamos también muy pendientes de lo que nos pudiera aportar Christine Lagarde respecto a las perspectivas que están manejando ellos del impacto de este conflicto en la economía europea. Enseguida te preguntaré por ello, pero antes de nada, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del mensaje de Christine Lagarde? Pues solo con el mensaje me he quedado frío. He visto el mensaje y no sabía muy bien por dónde soplaba el viento, entre otras cosas porque no ha hablado lo que yo creo que debería de haber hablado de Ucrania. Ahora, con la perspectiva de la tarde, ya voy viendo que desde el Bank for International Settlements, desde el BIS, desde Basilea, claramente le han dicho a Christine Lagarde: no hables de Rusia, que de Rusia ya hablamos nosotros. Me ha sorprendido mucho cómo se ha simultaneado Christine Lagarde con el ministro ruso diciendo eso de que no van a pagar su deuda en rublos, y automáticamente después han expulsado a Rusia del BIS. O sea, realmente es una tarde emocionante y, como decían en Aterriza que no puedas, mal día elegido para dejar de fumar, Marta. Mal día, desde luego, para añadirse más emociones al cuerpo, Luis. Y claro, ¿cómo conflictúan todos esos mensajes, ¿no? Porque ahora estábamos hablando de esa decisión del organismo de los bancos centrales, del BIS, de excluir a Rusia ahora mismo del panorama. Como bien indicabas, el ministro ruso anunciando que Rusia va a pagar su deuda en rublos. Todo esto mientras era como la contraprogramación a la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Claro, dices, pues muchas referencias que hemos tenido de repente concentradas en una hora. Claro, ¿y cuál es la lectura o por dónde empezamos, ¿no?, a subrayar esos mensajes subliminales que debemos ir recogiendo de todo esto? En línea con lo que estabas comentando, además metemos la comparecencia de Jerome Powell. Y si ya me vengo arriba, Marta, voy a meter también a Pedro Sánchez diciendo ayer que la culpa de todo lo que estaba pasando era de Putin. Yo al final veo un circo, como bien comentabas, de varias pistas, y por empezar por algún sitio, si quieres vamos a la comparecencia de Christine Lagarde y desde ahí vamos, porque al final la comparecencia de Christine Lagarde, desde un punto de vista estético, ha sido impecable. O sea, me ha encantado, tenía una sensación de paz y de tranquilidad, y de repente, efectivamente, se ha acabado la comparecencia y he despertado. Y me he vuelto a acordar de que existe Rusia, de que existe Ucrania. A todos se nos ha olvidado un poquito que existe China, que por China, si te parece, al final preguntaré también. El mensaje de Christine Lagarde ha sido un mensaje tranquilizador, donde ha usado, bajo mi punto de vista, algún truco, ha hecho trampas, objetivamente. Con cariño. Con cariño para Christine Lagarde, pero ¿por qué dirías que ha hecho trampas? Pues siempre hablábamos de Super Mario, ¿no?, cuando nos referíamos a Mario Draghi y a cómo de alguna forma pues parecía que sacaba la varita de la chistera a la hora de, bueno, hacer su magia, ¿no?, en clave de política monetaria. En el caso de Lagarde lo calificaríamos más bien como una especie de trance, de hipnosis, el mensaje, la elección de las palabras para expresar cierto mensaje de calma, tranquilidad, trasladar eso a los mercados para que nada se excite más de la cuenta. Yo la estaba escuchando y según la escuchaba tenía la sensación de que nada había cambiado, de que todo seguía igual. Además, ella lo ha dicho directamente: no estamos hablando de frenar el programa de estímulos. Lo que pasa es que el PEP acaba ahora en marzo, por lo tanto con el PEP no contamos. Y luego el APP, el programa de compra de activos, ella ha dicho, no ha dicho cómo se hacía antes, pero se lo digo a nuestros espectadores. Estaba previsto hacerlo, frenarlo paulativamente entre el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, con cada trimestre respectivamente 40.000 millones mensuales, 30.000 millones mensuales el tercero y el cuarto 20.000 millones.
Estamos hablando en total de 270.000 millones de euros. Y ella, con un truco de magia, ha dicho, no, esto que íbamos a hacer en 3 trimestres, lo vamos a hacer en 3 meses. Que la música sonaba muy parecida. Ha hablado de 40.000 en abril, 30.000 en mayo y en junio 20.000. La realidad, ¿cuál es? Que echamos la cuenta y hemos pasado de un programa que estaba presupuestado en 270.000 millones de euros a un programa que está presupuestado en 90.000 millones de euros. Es decir, no es que haya parado los estímulos, es que ha pisado el freno hasta el punto, como los picapiedra, que está parando con el pie en el suelo. Y al mismo tiempo lanza un mensaje de whatever it takes, seguiré siendo flexible. Y yo lo que sí que veo, pensando en los hechos, es que ha parado todos los estímulos. Los ha parado y no podía anunciar que los iba a parar de un día para otro. Pero el mensaje, la estética del mensaje, parece que todo sigue igual, Marta. Exacto, esa es la sensación que tenemos, ¿no? De que todo sigue igual, de que no ha habido grandes sorpresas, porque al final, bueno, pues esperaba que el programa de compras pandémicas, el PEP, finalizara pues a finales de este mes de marzo. Ha insistido en que va a ser así. Sabíamos que en el caso del APP iba a hacer un incremento gradual hasta luego junio y volver a descender. De alguna forma, pues bueno, ya sí que es verdad que ha pisado ahí el acelerador, ¿no? Diciendo en el tercer trimestre de este año esperamos que finalice ese programa de compras. Y, por cierto, respecto a los tipos de interés, Luis, lo que hemos conocido, o bueno, no ha querido entrar mucho en materia, ¿no? Pero el mercado, antes de que ocurriera todo esto, descontaba que podíamos tener una primera subida de tipos de interés en la eurozona de cara a finales de año. Se apuntaba más bien a diciembre. Christine Lagarde, evidentemente, no ha hecho mención a esto, aunque sí que es cierto que la reunión anterior lo dejó un poquito más en el aire, quizás en el Q&A, ¿no? En las preguntas y respuestas por parte de los periodistas, no en su discurso como tal. Y hoy lo ha dejado muchísimo más en el aire, ¿no? La subida de tipo se va a producir en algún momento, tiempo después de que haya finalizado ese APP. Totalmente de acuerdo. En diciembre dijo que no iba a subir tipos de interés. En enero comentó que bueno, que podía ser o era posible. Yo personalmente creo, y por el bien de España, pensando en el déficit, que durante este año no vamos a ver subida de tipos. Dicho lo cual, yo hoy, durante la conferencia, estaba esperando a que anunciara una subida durante este año. Al mismo tiempo, si me dicen que tiene previsto bajar los tipos de interés, tampoco me llegaría a sorprender. Es más, en el caso de España en concreto, y viendo cómo estamos reaccionando a la inflación, cómo por el tema energético Acerinor está parando la producción. En el caso de España, pues puede que hasta necesitáramos un empujón todavía más fuerte a la economía. O sea, en resumen, Marta, yo creo que puede pasar cualquier cosa. No soy capaz de hablar sin decir nada. Christine Lagarde ha metido un discurso precioso, enorme, sin mencionar a Ucrania, centrando el tiro en la inflación, hablando, eso sí, que todo esto es coyuntural. Yo no veo el barril de petróleo por debajo de los 100 barriles, pues en los próximos, me voy a venir arriba en los próximos 30 años. A ver, evidentemente estoy exagerando, pero entre decir que todo esto dentro de un año va a haber desaparecido y decir que el barril de petróleo se va a quedar por encima de los $100 durante los próximos 30 años, creo que hay un punto intermedio que probablemente sea donde estemos. ¿La situación cuál es? Y yo creo que es importante mirar también, por hacer todavía más complicado todo esto, a Versalles. En Versalles está reunida Europa y van a decidir sobre el futuro energético de Europa. ¿Quién es el principal beneficiado de todo esto? Pues probablemente sea Estados Unidos y su barril de petróleo. No olvidemos que producir un barril en Estados Unidos cuesta unos $40 el barril, mientras que producirlo en Arabia Saudí son unos $5, $10, y en Rusia unos $10, $20. Estados Unidos necesita colocar su barril de petróleo, su energía en algún mercado. Y a mí me da la sensación de que por ahí es por donde van los tiros. Una Europa una vez más débil y tanto Estados Unidos por un lado como China por otro lado sacando ventaja de la situación. Por cierto, Luis, no se me olvida, mencionabas antes China. Claro, China ahora mismo está jugando un papel estratégico. Bien sabemos que se está posicionando como clara aliada de Rusia. Ahora queda ver también bueno, qué es lo que vamos a ir conociendo, porque
sabemos también que China es muy hermética y que es muy poquito lo que llegamos a conocer o lo que se llega a filtrar un poco de su posición o las intenciones que maneja. ¿Cómo metemos a China en todo el tinglado que estamos manejando en estos momentos y que estamos intentando desgranar? Totalmente. A ver, por un lado, la invasión a Ucrania fue casualmente después de que acabaran los Juegos de Invierno en Rusia. En China. Durante los Juegos de Invierno en China, China aprobó el dinero digital de su propio Banco Central, el yuan digital, que lleva ya años probándolo. Luego, Rusia, como comentabais antes, el Banco Central ruso hoy se ha quedado finalmente descentralizado, pensando en el sistema europeo y occidental, pero en febrero ya legalizó el Bitcoin. En ese sentido, se desacopla Rusia de Europa, pero yo no creo que se vaya a quedar Rusia convertido en una isla. Ahí habrá que ver el papel activo o menos activo que tiene China. Al principio, antes de la invasión de Ucrania, el papel era evidente y apoyaban directamente. Cuando Putin ha amenazado con apretar el botón nuclear, el gobierno chino se ha puesto literalmente de perfil. ¿Ahora qué tenemos que ver? Pues por un lado, sin duda China tiene en el punto de mira a Taiwán. Sin duda lo que está sucediendo en Ucrania a ellos les viene bien para aprender en cuerpo ajeno. Yo no creo que Rusia se vaya a quedar aislada y lo que tenemos que empezar a pensar desde Occidente es hasta qué punto nos podemos quedar en Occidente aislados de todo Oriente, pensando que eso de Oriente empieza en los Urales. Luis, pues nos quedamos con todos esos mensajes y sobre todo con un mensaje clave respecto a ese trance en el que hemos entrado todos cuando escuchábamos a Christine Lagarde, ¿no? Un mensaje tranquilizador, aunque nos atrevemos a decir que la presidenta de la institución ha hecho determinadas trampas. No es que haya parado los estímulos, decías Luis, sino que ha pisado el freno. Nos quedamos sobre todo con ese mensaje. Luis Garbía, desde ICADE, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Totalmente. Gracias a vosotros, Marta.